El Ministerio de Finanzas dice que los recursos económicos para las elecciones anticipadas del Ecuador 2023 están garantizados y que ya ha entregado más de la mitad al Consejo Nacional Electoral. Desde el 29 de mayo hasta el 19 de junio se han entregado 41 millones para la organización del proceso electoral y todo lo que ello incluye. Según los consejeros, el presupuesto asignado cumple políticas de optimización y austeridad del gasto público. Ascendió respecto al asignado anteriormente para elecciones generales por la celeridad del caso. Un tribunal de garantías penales de la SUAY declaró inocente a 17 policías acusados por tortura a personas privadas de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social Turi, en Cuenca. El hecho en cuestión se remonta al 31 de mayo del 2016, cuando la policía ejecutó un operativo para buscar objetos prohibidos en los pabellones. Según la Fiscalía, se presentaron pruebas en audios y video que habían existido agresiones de los uniformados. Los presos fueron sacados a la fuerza de sus celdas. En un inicio eran procesados 42 policías, pero 37 ya fueron sentenciados a 106 días de prisión por extralimitación de la fuerza. Los candidatos presidenciales podrán gastar cada uno hasta $5.3 millones durante su campaña para estas elecciones anticipadas en Ecuador, fondos propios que no provienen del Estado. Los candidatos presidenciales tienen, según la ley, la posibilidad de gastar recursos propios en su campaña, pero con un límite definido por el Consejo Nacional Electoral. Para estas elecciones anticipadas que se celebran el 20 de agosto, ninguno de los 8 binomios puede superar el monto máximo de $5.3 millones en los gastos que no tienen relación con publicidad. Paco Moncayo permaneció 40 días en el cargo como consejero para la Seguridad Nacional. Llegó al frente de seguridad junto al secretario Werner Bravo para cambiar la estrategia de lucha contra la delincuencia. La dimisión de Moncayo ocurrió 4 días después de estas declaraciones. Yo no soy parte de este gobierno. Lo dijo el pasado jueves durante un foro sobre seguridad. Esto incomodó en Carondelet. Moncayo renunció este lunes tras una corta reunión con el presidente Lasso, quien exaltó su presencia cuando lo posesionó. Cerca de 2 millones de reses ubicadas en 6 provincias del Ecuador serían vulnerables en caso de que se produzca un fenómeno del Niño. Los animales se encuentran ubicados en zonas bajas que históricamente se han inundado tras fuertes lluvias o desbordamientos. Para la Sociedad de Ganaderos del Litoral, salvarlas es una prioridad. Una de las opciones es llevarlas a tierras altas, pero esto demanda retos logísticos y también económicos. La mayoría de personas no tienen 2 propiedades o 3 propiedades para mover el ganado. Tienen que alquilar y eso ya es un costo adicional, indicó Enrique Vaquerizo, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. 4 hombres y una mujer ingresaron en una panadería en el norte de Quito con armas de todo tipo para amedrentar a los encargados del negocio. Se robaron el dinero de las ventas del día. En el video de las cámaras de seguridad se observan a los delincuentes ingresando al local con violencia. El delincuente que lleva el machete hacía gestos amenazantes. Nos decían que nos iban a matar, cuenta uno de los empleados. El atraco, según los empleados, duró cerca de 2 minutos y fue alertado inmediatamente a la policía, pero nunca llegaron, aunque les dieron la dirección. La madrugada del martes 20 de junio, la policía capturó a 5 presuntos miembros de la organización delictiva Los Lobos en La Tacunga, quienes estarían relacionados con varios delitos. Según las investigaciones de la policía, los detenidos estarían involucrados en tráfico de estupefacientes, robo a mano armada, extorsión, sicariato, tenencia y porte de armas, usura e intimidación. Durante los allanamientos se decomisaron un arma de fuego, una alimentadora de fusil, 4 cartuchos, 3 bloques de marihuana, un bloque de cocaína, 50 paquetes de cocaína, instrumentos tecnológicos, un vehículo tipo taxi, una motocicleta, cascos, entre otros artículos. Jonathan Fabricio P.O., alias Coliflor, ha sido condenado a una pena máxima agravada de 34 años y 8 meses de cárcel por el asesinato de 4 indigentes en Quito.
Él también fue sentenciado el año pasado a 26 años por el delito de secuestro con resultado de muerte de Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa. Por el nuevo caso, un tribunal de garantías penales lo señaló como una de las 3 personas que perpetró el asesinato de 4 indigentes la noche del 25 de abril del 2022 en un terreno baldío del sector Pueblo Blanco, en la zona Calderón, al norte de Quito. Según consta en el acta, el condenado portaba un fusil de asalto, mientras que sus acompañantes llevaban pistolas. Un enfrentamiento a tiros ocurrió en medio de una matiné que se realizaba en un salón de eventos ubicado en el Cantón Pasaje, en la provincia del Oro. Decenas de niños y sus padres estaban en el sitio. Segundos antes, las cámaras de seguridad grabaron el instante en que hombres armados retenían contra su voluntad a un guardia, a quien lo obligaron a abrir las puertas del establecimiento. Mientras le someten de esa camioneta, se bajan otros 4 individuos y juntos ingresan al local luego de dispararle al hombre, a quien se desploma debido a la gravedad de sus heridas. Yasmín, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte desde Honduras. Efectivamente, se ha confirmado que son 40 o 41 personas las fallecidas luego de este enfrentamiento o amotinamiento que se generó en el centro penitenciario de mujeres. Situación por una rivalidad entre pandillas de la Mara 18 y la pandilla MS-13. Situación que dejó, aparte de las fallecidas, más de 20 personas heridas, quienes han sido trasladadas al principal centro hospitalario del país. Cada una de ellas reportó leves incidencias. Sin embargo, las autoridades aseguran que están trabajando porque ya tienen el control nuevamente de este centro penitenciario, y todo se ha generado, según ellos, también por el ingreso de una arma ilegal que despertó el amotinamiento entre estas pandillas rivales, situación que hoy ha dejado el saldo de 41 personas fallecidas hasta el momento. Sin duda alguna, lo ocurrido hoy, en este momento lamentable, es producto de un ataque directo del crimen organizado contra las acciones que deliberadamente estamos realizando contra la criminalidad organizada. Las tareas de búsqueda se realizan en una zona de difícil acceso, según explicó John Mugger, almirante de la Guardia Costera de Estados Unidos. Aviones C-130, un submarino y barcos participan en la búsqueda. Es un desafío realizar una búsqueda en esa área remota, pero estamos desplegando todos los recursos disponibles para asegurarnos de que podamos localizar la nave y rescatar a las personas a bordo. La empresa Ocean Gate Expeditions, propietaria del submarino, dijo que trabaja con las autoridades para traer de regreso a los turistas y la tripulación de manera segura. Según expertos, en el lugar donde puede estar el sumergible, ni siquiera el radar funciona. Los restos del Titanic están a 2,5 millas de profundidad. Está completamente oscuro allá abajo. Hace mucho frío. El fondo del mar es de barro y es ondulado. No puedes ver tu mano frente a tu cara. La única manera de saber dónde estás es mediante una cosa llamada sonar. Ni siquiera funciona el radar. Ellos no pueden tener una línea que lo sujete por completo porque sería demasiado pesado y tendría demasiada resistencia. La zona donde yacen los restos del Titanic está a unos 600 kilómetros al sur de Newfoundland, Canadá. Las naves, que tienen la capacidad de transportar al dron submarino más potente de la Marina, no se mueven más rápido de 32 kilómetros por hora. Las cifras de solicitantes de asilo individuales se disparó a 2,6 millones de personas globalmente, y de estos una gran mayoría son venezolanos, y son los países de renta media y baja los que acogen a la mayoría de los refugiados, un 76% de estos, según el reporte anual de la Oficina para los Refugiados de la ONU, ACNUR, publicado el 14 de junio. La mayoría de las personas que huyen no lo hace a países ricos, sino a naciones pobres o de ingresos medios o bajos, pero la retórica predominante sigue siendo que todos los refugiados van a países ricos, y eso es incorrecto, es todo lo contrario. En 2022 solicitaron asilo 264.000 venezolanos, 194.700 cubanos, 165.800 nicaragüenses, 90.500 colombianos, 79.700 hondureños y 73.500 haitianos, siendo estos dos últimos países los que representan una gran mayoría de los casos en México.
México, el único país que mostró una baja en la cantidad de solicitantes. México es uno de los países que también está acumulando un mayor número de solicitudes en proceso o solicitudes que están pendientes de resolución. México está procesando actualmente alrededor de 5,000 personas mensualmente y tiene una buena tasa de elegibilidad de personas refugiadas, pero necesita todavía incrementar su capacidad. El número de solicitantes de asilo llegó a casi un 68% en comparación con 2021, la cifra más alta registrada por este organismo. Más de 2 de cada 5 solicitudes que se hicieron son de latinoamericanos, en especial de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Cristal Jiménez es una venezolana quien junto a su hijo de 13 años y su pareja decidió hace meses buscar refugio en Estados Unidos. Como un refugio en escala, te cuento, porque primero de Venezuela migré a Perú. En Perú estuve 5 años donde no avancé ni un poquito. Con ayuda de amigos y su propio esfuerzo, reunió el dinero para marcharse por tierra y sin la debida documentación hacia Estados Unidos. Pero al llegar a México, Cristal dice que comenzó lo peor. Te quitan dinero, te piden por persona. Es la selva de cemento. En la ciudad de Torreón abordaron el conocido tren La Bestia, 18 horas dentro de los vagones hasta que tocó presentarse a las autoridades de Estados Unidos. Al llegar a Florida, recibió la ayuda del programa Raíces Venezolanas Miami de la Fundación Venezuela Awareness. Su directora, Patricia Andrade, relata la desesperación de los migrantes ante el sistema que regula el paso en la frontera. Entró en vigencia el título 8, la gente sigue cruzando los ríos, se sigue entregando y lo siguen dejando entrar. Aquí no ha cambiado nada. El título 42 ha dado paso a la implementación del título 8 desde el 12 de mayo, una normativa con consecuencias graves para aquellos migrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos. A pesar de las fuertes penalidades, el flujo de migrantes en la frontera ha disminuido, pero no se ha frenado. Estamos viendo campos de refugiados en Juárez que van a seguir llegando, no se va a detener. Están en todo caso entrando cuentagotas ahorita, pero en condiciones terribles. La inseguridad y la falta de oportunidades es el común denominador para que muchos migrantes decidan emprender su travesía a Estados Unidos. Pero al cruzar la frontera no terminan las dificultades. La separación de familias también es una constante, sobre todo ahora bajo el título 8. Creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Salí con mi hermano y mi hermano quedó allá en el centro de retención y estoy acá esperándolo porque me parece injusto que separen a la familia porque entramos juntos y estoy acá por él, si no hubiese seguido mi camino. Para Fernando García, director y fundador de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, estas son fechas de reflexión y empatía hacia quienes dejaron todo atrás con la ilusión de tener una mejor vida. Antes nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros antepasados se movieron por las mismas razones que se está moviendo gente ahorita. Entonces que no olvidemos que todos somos refugiados, que todos somos migrantes y que este día hay que recordar que esa es parte de nuestra naturaleza y tenemos que apoyarnos unos a los otros. Según ACNUR, alrededor de 108 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza en el mundo y la cifra va en aumento. Los nicaragüenses constituyen la mayor población migrante de Costa Rica. Según datos oficiales, incluye a 500,000 de personas, es decir, un 10% de sus 5 millones de habitantes. Para el canciller costarricense Arnoldo André, esa migración afecta a las finanzas públicas. El costo financiero de esta población es excesivamente alto para que el país lo financie solo. Algunos economistas consideran que los nicaragüenses no necesariamente son una carga para Costa Rica. Organización para el Desarrollo Económico, la OECD, mostró que los nicaragüenses aportaban al menos el 11% del Producto Interno Bruto. Uno de esos migrantes que aportan a la economía costarricense es el refugiado Gerson Snyder Suazo, quien con apoyo de su familia en Estados Unidos logró hacerse de un pequeño negocio de imprenta. Con eso pude también ajustar junto con mi trabajo para hacerme de estos bienes para mi negocio. Organizaciones de derechos humanos refieren que la principal dificultad de los solicitantes de refugio es lograr al corto plazo un estatus migratorio. La capacidad para entregar un documento migratorio de forma ágil podría estar ligada a la enorme cantidad de solicitudes de refugio que está recibiendo Costa Rica. El tercer país que ha recibido más solicitudes nuevas de refugio.
Eso significa que solo está por encima de Costa Rica, Estados Unidos y Alemania. Mientras esperan su refugio, muchos nicaragüenses tratan de sobrevivir con pequeños emprendimientos o laborando en la informalidad. No hay avances visibles ni en el funcionamiento democrático en el país, ni en la protección y defensa de los derechos humanos, ni en la situación de los presos políticos, ni en la justicia, ni en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. No los hay. Esa es la realidad. No hay separación de poderes. Y en más noticias, este martes la jueza Aileen Cannon programó para el 14 de agosto el juicio penal del expresidente Donald Trump por el manejo de documentos clasificados. Trump es el principal candidato presidencial republicano del 2024 y se ha declarado inocente tras ser acusado de 37 cargos penales por retener y negarse a devolver cientos de registros gubernamentales que tomó al dejar la Casa Blanca en el 2021. Las altas temperaturas en el suroeste de Estados Unidos siguen generando interrupciones del servicio eléctrico y el cierre de oficinas públicas, debido a los riesgos por el clima extremo. Al mismo tiempo, la tormenta Brett, que se desplaza por el Caribe, amenaza con convertirse en el primer huracán de la temporada, mientras residentes del sur de Estados Unidos se recuperan tras el paso de tornados. Ante la amenaza y los efectos del cambio climático, el presidente Joe Biden anunció un plan multimillonario que busca invertir en comunidades vulnerables para mitigar el impacto de fenómenos climáticos, desde sequía extrema, tormentas hasta incendios. Estos fondos pueden ayudar a garantizar que nuestra red eléctrica sea más fuerte, que las luces, el aire acondicionado e internet permanezcan encendidos durante las olas de calor y las tormentas y otros eventos climáticos. Según datos oficiales, más de 100 millones de estadounidenses han sido afectados en los últimos 2 años por el clima extremo, y el pronóstico no es alentador. Este año tenemos una temperatura de la superficie del mar más caliente, el llamado efecto El Niño, que podría generar condiciones dañinas en el Océano Atlántico Norte. Eso tiende a generar una mayor probabilidad de aumentar las cantidades de huracanes. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha pronosticado de 12 a 17 tormentas este año, de las cuales entre 5 y 9 podrían convertirse en huracanes de alta intensidad. En un acuerdo con el Departamento de Justicia, Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, acordó declararse culpable de 2 cargos por deliberadamente no pagar impuestos sobre la renta. Hunter Biden, de 53 años, también firmó un acuerdo para evitar prisión por un cargo sobre posesión de armas de fuego, según un documento judicial publicado el día de hoy. El fiscal federal de Delaware, David Weiss, quien fue designado por el expresidente republicano Donald Trump, es quien está llevando a cabo esta investigación. Ciudadanos no afines al gobierno del presidente Gustavo Petro marcharon en diferentes ciudades para expresar su rechazo a las reformas sociales que busca el oficialismo. Las organizaciones llamaron a la jornada como la marcha de la mayoría. Tenemos una incertidumbre inmensa en el país. No sabemos si invertir, si ahorrar, si irnos. Es una marcha de principios de vida y de valores democráticos. Desde el oficialismo, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, asegura que las protestas son jugadas de la oposición para que los colombianos se lleven una idea errónea de estos proyectos. Las reformas que ha planteado el gobierno y su bancada en este periodo legislativo son esenciales. Atañen a los derechos económicos, al bienestar, a la vida digna de millones de colombianos. Cali, Medellín, Cúcuta y Barranquilla son algunas de las 20 ciudades colombianas donde la oposición se manifestó este 20 de junio, además de otras 9 ciudades en el extranjero. Es la tercera jornada de las protestas desde que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro. Estoy cansada de las mentiras, estoy cansada de que hayan promesas sin cumplir, estoy cansada de que no haya paz.
Cerramos esta emisión con el rito que le da vida al último puente de sogas inca en el mundo. Esta obra de 6 siglos renació gracias a los esfuerzos de un grupo de hombres y mujeres indígenas que treparon estos 28 metros de altura y tejieron las sogas para repararlo. El puente de Quezhuachaca está ubicado en el cañón del río Apurímac, en la región peruana de Cusco. Mide 29 metros de largo y 1,20 de ancho. Durante tiempos del antiguo imperio inca comunicó a sus pobladores y hoy se emplea casi exclusivamente con fines turísticos. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Les informó Yasmín López. Gracias por conectarse con El Mundo al Día.